Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 11 la máxima que se espera para hoy en la capital. Vamos a comenzar nuestro primer café de hoy. Nos acompaña Gonzalo Blumel, que es el coordinador programático del comando de Sebastián Piñera. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Juan Andrés Lagos, que es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Buen día. Buen día, Cecilia. Y estamos a la espera del encargado programático del comando de Carolina Goich, Guillermo Larraín, que está en camino, seguramente nos viene escuchando, así que lo esperamos. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué sucede cuando se transcriben los diálogos entre un profesor y sus alumnos? El libro Idealista sin ilusiones, conversaciones con José Salaquet, de Patricio Hidalgo y Constanza Toro, reúne justamente la honestidad intelectual que compartió José Salaquet con estudiantes de Derecho. La entretenida publicación será comentada hoy por la historiadora Sol Serrano y el experto en derechos humanos Álvaro Varela en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Esto no es que nosotros vayamos a adelantar la campaña política y nada, pero vino muy contento Juan Andrés Lagos, ¿cierto, Gonzalo? Mostrándonos. Tiene programa, tiene jingle. Y nosotros. El rey ya no anda desnudo, como dicen. No, nunca ha estado. Oye, y nos trae la exclusiva, que va a ser, que es el cantito de la campaña de Alejandro Guille. Y escuchemos un poquitito, porque nosotros le hicimos un poquito de bullying con Gonzalo, ¿no? Hicieron un poquito de bueno, pero... Escucha. Esto es Despacito, dijimos. Un Chile justo es lo que quiero. Para mi tierra, bueno, más confianza y hasta ahí nomás, porque si no vamos No, déjelo. Si no, es se va a ir a reclamar. Claro. Es muy bonito, déjelo, para que la gente lo escuche. No, y parece Despacito, la canción de moda. Ya. Y ahora vamos a escuchar el famoso, no famoso, pero ya conocido de Sebastián Piñera, que podríamos decir que se parece a la bicicleta de Carlos Vives. A ver. No. que la onda Piñera está presente. Pura buena onda. Ya. Ahí Juan Andrés, se le van a caer los audífonos. Llegó, qué bueno. Guillermo Larraín, él no trae todavía el jingle de la campaña de Carolina Goich, ¿no es cierto? No, todavía no, estamos estrenando Comando hoy día en la mañana. ¿Hoy día en la mañana? Hoy día en la mañana se estrena el Comando en la casa. Bien, muy bien. Están incorporados ya los nuevos directores de contenidos y territorial, así que estamos con mucha fuerza echándole para adelante. Sí, ¿y usted ahí que va a seguir en el cargo de encargado programático? En la parte económica, sí. Solo en la parte económica. Es que en la parte política nunca estaba metido. Ahí siempre había un grupo político más con más experiencia en lo político, así que eso es lo que está hoy día liderando Jorge Burgos. A propósito de Jorge Burgos, a propósito del comando, Jorge Burgos, que es la nueva, figura fuerte del comando de Carolina Goich, estaba bien enojado ayer Jorge Burgos, como la segunda parte, digamos, de la polémica sobre Carol Cariola y Carolina Goich, que eso ya después todos le bajaron el perfil y incluso hubo una foto, ellas dos sonriendo ayer, no hay conflicto, en fin, pero en la tarde Jorge Burgos reaccionó bien molesto en la entrevista con Radio del 13, dijo que hay un doble estándar y dermis muy delicada. Esto a propósito de una entrevista de Carol Cariola en La Tercera el viernes pasado, donde dijo lo que hicieron los gobiernos de la concertación fue administrar la desigualdad, administrar el modelo que venía de la dictadura. Entonces Jorge Burgos dice, me gustaría que los presidentes del PPD, PS, directivas y senadores, muchos de los cuales fueron miembros responsables de esos gobiernos, le respondan a la vocera, que fueron continuadores de la dictadura. O sea, hay una dermis, dijo que él encontraba que eso era mucho más fuerte,
que lo que había dicho la candidata DC Carolina Goich ayer en la mañana acá en el diario de Cooperativa. Entonces hay toda una discusión todo el tiempo sobre el desconocimiento que se supone que tienen el Partido Comunista, en este caso, sobre lo realizado por la Concertación durante los años anteriores. Incluso Carol Cariola dijo de los gobiernos de la Concertación, incluido el primer gobierno de Bachelet. Entonces ahí vuelve entonces la polémica entre el candidato Guillé, la candidata Carolina Goich, y me gustaría saber la opinión de justamente Guillermo Larraín. Bueno, yo creo que acá hay una incapacidad bastante grande de hacer como hilar dos ideas, ¿no? Uno puede ser perfectamente estar perfectamente orgulloso de la labor de la Concertación en términos de que le tocó recuperar la democracia, punto uno, administrar la democracia con una serie de dudas, de riesgos, de amenazas que se cernieron en particular el primer gobierno, un poco más quizás también, y que apostó por un tipo de desarrollo que creo que en muchas dimensiones fue ultra exitoso. Esa es una idea. La segunda idea es decir que esa estrategia, a través del tiempo, fue encontrando sus límites y que por lo tanto era necesario avanzar con instrumentos hacia los mismos objetivos, pero con instrumentos distintos. Y eso creo yo que es una cosa que me asombra, la incapacidad de la gente de poder decir que esas dos cosas forman parte de la misma continuidad histórica, la misma continuidad política, la misma continuidad estratégica. Entonces yo creo que decir que la Concertación lo que hizo fue administrar el modelo de la dictadura y no hacer nada más, me parece que es una ofensa para todos los que nos tocó efectivamente participar en los gobiernos de la Concertación. Con mucho orgullo yo participé en 3 de ellos, de manera que me parece que efectivamente, no sé si ofensa, pero al menos sí creo que es un error, y como error debiera ser reconocido. Y ahora estamos en una etapa distinta, estamos en una etapa donde hay una ciudadanía mucho más empoderada, donde los temas de desigualdad son efectivamente mucho más dolorosos, no solo los temas de desigualdad de ingresos, sino con desigualdad en un montón de otras dimensiones de la vida, y por lo tanto hay que enfrentarlos de una manera distinta. A mí me parece que hay que respetar el periodo histórico, la sangre que se virtió para poder recuperar la democracia, para poder implementar excelentes gobiernos de los primeros de la Concertación, y que hay que ser respetuoso de eso. Claro, sobre todo Carol Cariola se refería, ¿no es cierto?, al modelo económico, ¿verdad, Juan Andrés Lagos? Sí. Tú como integrante de justamente la comisión política del Partido Comunista, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que la lucha contra la dictadura abrió un nuevo ciclo, una oportunidad histórica tremenda, y yo creo que tuvo rasgos y características bien significativas, entre otras, que del punto de vista macroeconómico y del punto de vista de la política de los consensos que se generaron, esas políticas macroeconómicas yo diría que estabilizaron un tipo de crecimiento acumulativo basado mucho en el capital especulativo financiero, mucho en eso, una economía rentista, ¿no? Y sobre esa base yo creo que se lograron entre comillas éxitos desde el punto de vista macroeconómico, pero la arquitectura de esa política económica, la realmente existente, no logró resolver los grandes temas de desigualdad que provenían del tiempo de la dictadura y que se mantuvieron, incluso en algunos aspectos, se profundizaron en el nuevo siglo. Pero es oportuno. Y estos son los datos de la OCDE, son los datos de los organismos internacionales, es decir, son los datos objetivos que muestran de que los problemas de desigualdad en el país no se superaron. Pero es oportuno en este momento en que están todos juntos. Si lo oportuno, yo sabes lo que pasa es que más allá de este punto, yo lo que señala Guillermo lo encuentro bastante razón en la necesidad del diagnóstico, como lo hemos conversado otras veces aquí, es que lo que pasa es que llegamos a un momento en el cual en Chile necesitamos, y yo llamaría incluso a un acuerdo nacional en torno a esto, aquí nadie puede extraerse de eso. Necesitamos un debate que nos lleve a un acuerdo nacional para un nuevo modelo económico, partiendo por un nuevo modelo de crecimiento. El modelo rentista se agotó y por lo tanto yo creo que seguir mirando como estatua de sal para el pasado, como que todo lo que hicimos antes fue fantástico, perfecto, es decir, en la restauración
es muy complicado porque deja al país en una situación sin salida. Yo creo que aquí, mira, empatan mucho los descontentos sociales, que no son gente enloquecida, que no son solamente los movimientos sociales juveniles por educación. Es decir, estamos hablando de temas de medio ambiente. Usted recuerda que la agenda del medio ambiente que la puso la gente en la calle en el primer año de gobierno de Piñera, cuando empieza a salir la gente por el tema de Uraicén. Le agrego el gran problema que cruza este país respecto de las minorías y de los pueblos originarios. Es decir, eso empata con una crisis de una macroeconomía que no da más. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos del punto de vista de la necesidad urgente de mirar al futuro para cambiar las bases, la arquitectura de la economía, del modelo económico, estamos hablando de eso. Pero la frase eso tiene una historia. Pero la frase de Carol Cariola fue administrar la desigualdad, administrar el modelo que venía de la dictadura. Sí, Guillermo. No, yo creo que eso es estrictamente equivocado. O sea, creo que Carol Cariola ahí está haciendo un statement puramente político, pero que es fundamentalmente errado. O sea, nadie puede decir que el Chile del año 88, o sea, ya creciendo, nadie puede decir que ese Chile era similar al Chile del año 91, 92 y para qué hablar del año 2000. ¿no? Yo creo que eso, que digan en qué sentido, en qué dimensión eso era igual, creo que es exagerar demasiado el punto. Pero lo que sí me interesaría preguntar, Juan Andrés, es que la pregunta, cuando tú dices, este es un modelo rentista, sí. ¿En qué sentido rentista? Porque la verdad, lo que yo veo, hay mucha gente que es rentista, evidentemente, hay gente que tiene su renta y vive de ella. Pero la pregunta es, ¿en qué sentido es ese, tú lo planteas como un modelo rentista? Sí. Porque lo que yo veo es, no obstante que haya gente así, lo que veo es un grupo, un sector económico donde hay empresas que invierten. La tasa de inversión en Chile es bastante alta, de hecho mucho más alta que cualquier parámetro histórico 21, previo. Así es. 21. No, pero hoy día incluso 21, pero llegó a estar incluso más alto que eso. Acá hay un poquito en los últimos años. Entonces yo creo que ha caído por el fin del ciclo ¿puedo minero. La responder, pregunta sí, es, ni un problema. ¿en qué sentido rentista? Porque ¿En qué si uno sentido? tiene el diagnóstico de que estamos frente a un capitalismo rentista, el tipo de políticas que debiéramos implementar para antes son muy distintas a que tú digas hay un periodo de desaceleración, de incertidumbre, y la gente razonablemente espera. Te lo describo. Mira, yo creo que Juan Andrés Lagos, creo que efectivamente. Y después le damos la palabra a Gonzalo. Mira, el modelo neoliberal extremo, salvaje, que instaló Pinochet en las condiciones que todos sabemos que lo instaló, porque si no, no lo podría haber instalado. Imposible en democracia. Eso lo dice Milton Friedman a los seguidores extremos del modelo cuando viene Chile y dice, mire, olvídense de la dictadura porque si no van a morir con ella. Y quedaron sorprendidos porque se lo decía Milton Friedman, ni más ni menos. Pero el punto es que ese modelo económico hizo 2 veces crack bajo la dictadura. O sea, ni siquiera del punto de vista de una estabilidad económica fue capaz de resolver la situación de una economía como la chilena a proporción de lo que es la economía chilena. Hoy día estamos en otro momento. O sea, el momento que hoy día tenemos es que la subordinación de esta economía a un capital financiero especulativo, que en otros países dejó la crema, estamos hablando de la economía argentina, la brasileña y otros, aquí se quiere mantener y yo diría que esa acumulación es la que está produciendo el problema de crecimiento de la economía, no es otro. Yo creo que es falso el diagnóstico cuando dice que el crecimiento de la economía es producto de la inestabilidad y de las reformas sociales, si el problema de crecimiento de Chile viene hace varios años. Y topó fondo. A eso me refiero cuando hablo de economía rentista. Es decir, hablo de una economía que solo sustentada y subordinada a un capital especulativo, financiero, básicamente financiero, no permite al país generar un crecimiento. Y por lo tanto lo que necesitamos es hacer un esfuerzo de esas características. Primero, concreto, mirar otras alianzas estratégicas en el terreno económico. Yo he insistido mucho, China, Asia-Pacífico, no solo China en particular, China, Asia-Pacífico. Mirar BRICS, también, del punto de vista económico. Segundo, repotenciar el capital, y en eso Fred Davis, yo vuelvo a repetir, me parece excelente la visión que él tiene, revitalizar la economía sobre la base de una reinversión en Chile, del capitalismo que invierte pero en Chile, y eso significa otras formas de sociedades, otras formas de alianzas económicas, donde evidentemente no solo el pequeño empresario, sino que el gran empresariado tiene un papel que jugar, pero no podemos seguir atados a esta cárcel que nos está llevando a un callejón sin salida. Yo insisto, para mí el tema es de carácter nacional y muy de fondo. Ahí empato la idea de por qué llegamos a esto. Y yo discrepo así absolutamente de personas que creen que lo que hay que hacer es mejor lo que se hizo antes, porque yo creo que este es el momento que llegamos para cambiar
realmente en términos radicales la política económica. A ver, veamos un poquito las diferencias de las distintas candidaturas. ¿Cuál podría ser la propuesta de Sebastián Piñera, Gonzalo, en materia económica? Por supuesto, él lo ha dicho muchísimo, es crear empleos, generar más crecimiento, sí, etcétera, etcétera. Antes de entrar a lo específico, Cecilia, a mí me gustaría comentar algo que es más profundo, que tiene que ver con la visión de país que tenemos, en el caso de la candidatura del expresidente Piñera, versus lo que uno observa en el caso de la representación de Alejandro Guillé o de Carolina Goich. Yo creo que lo que se observa en la nueva mayoría es un problema muy estructural y muy de fondo en la coalición de centroizquierda, que es que no tienen acuerdo sobre el pasado y tampoco tienen claridad ni acuerdo sobre lo que quieren hacer en el futuro. Si en el fondo eso es lo que se expresa en esta conversación, y lo digo con respeto, pero me parece que es bastante evidente de que en el fondo hay una visión sobre la historia de Chile que es más bien negativa, que predomina en la nueva mayoría, y una visión sobre el futuro que es un poquito autoflagelante, que en el fondo las cosas no están bien, por lo tanto hay que cambiarlas radicalmente. Nosotros creemos que en lo esencial Chile ha hecho bien las cosas en su historia. ¿Tiene un montón de carencias? Sí, tiene carencias. ¿Hay cosas que hay que cambiar? Sí, hay cosas que hay que cambiar. Hay montones de aspectos que son tremendamente complejos hoy día, como por ejemplo enfermarse, como por ejemplo acceder a la educación superior, como por ejemplo llegar no a la tercera edad, a la cuarta edad y no tener una buena pensión. No hay ninguna duda que esos son aspectos que hay que abordar seriamente y hacerse cargo desde las políticas públicas. Pero quizás la diferencia sustancial desde nuestra mirada es que nosotros tenemos una mirada optimista respecto a lo que hicimos como país en las últimas 2 décadas y tenemos una mirada más optimista de lo que Chile puede hacer en el futuro. Yo creo que la concertación y la nueva mayoría se diferencian fundamentalmente en que la nueva mayoría se avergonzó mucho de lo que hizo la concertación. Y esta conversación refleja un poco eso. Y yo creo que en el fondo el futuro de la centroizquierda precisamente se va a resolver respecto a eso. Así siguen mirando con vergüenza, con una visión oscura y sombría respecto a lo que fue Chile, o en el fondo encausan las cosas que hicimos bien y a partir de eso seguimos construyendo el futuro, corrigiendo, por cierto, y en eso yo no tengo ninguna duda, corrigiendo todas aquellas cosas que hoy día en Chile hay que corregir. Ahora, sí, Guillermo. No, lo que pasa es que para entrar ahora en el debate contigo, yo creo que el punto es cuáles son los instrumentos que ustedes están planteando para cambiar lo que dicen que quieren cambiar. Y yo creo que ahí es donde son poco creíbles, porque ustedes básicamente lo que están insistiendo es el mismo tipo de políticas que se han venido implementando en Chile, que tuvieron éxito en los años 90, tuvieron éxito en los años 2000, pero ya en los años 2010 han comenzado a mostrar flaqueza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la visión autocorrectiva que ustedes tienen? ¿Por qué hoy día, para poner una sola dimensión, que es quizás la más compleja, pero que es la que hay que tratar de darle una solución? ¿Por qué hoy día podríamos combatir la desigualdad con más éxito utilizando los mismos instrumentos que antes? No, es una pregunta. ¿Te fijas? Utilizando los mismos instrumentos que antes, ¿por qué ahora seríamos exitosos si antes no lo fuimos? Yo creo que eso es claramente una cuestión que está al dedo. Yo no lo digo con ningún sentido autoflagelante, porque son lo más autocomplaciente que hay respecto a la concertación, pero creo que hay que reconocer que desde la perspectiva de desigualdad, el resultado no es el mejor. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que cuando hablamos de política social, tenemos que compatibilizar 2 objetivos, que es reducir la pobreza, que es urgente. Esa es la principal urgencia social. Eso es lo mismo que se ha dicho desde el año 90. No, espérate, es que no me habéis dejado terminar, pues, Guillermo. Hacerse cargo de la pobreza. Hoy día hay 2 millones de compatriotas que viven en condiciones indignas. Y eso no puede ser. Y lo segundo, evidentemente, construir una sociedad que tenga mayor igualdad de oportunidades. Hay muchos aspectos en que la desigualdad está muy presente y hay que corregirla. Sobre todo las desigualdades que son injustas. Hay desigualdades, por ejemplo, en materia educacional o en materia de acceso a la salud, que Chile, que son inaceptables para un país como Chile. Respecto a tu pregunta, obviamente hay que hacer cosas distintas de las que hemos hecho, porque si seguimos haciendo exactamente lo mismo, no vamos a poder resolverlo esto en el mediano plazo. Quizás la diferencia en que nosotros, cuando estamos planteando política, yo te invito a que tú leas nuestro documento programático, qué estamos proponiendo en esta materia. Lo que nosotros estamos proponiendo fundamentalmente es resolver esto con pragmatismo y sin utopía, con responsabilidad. Porque yo no pongo en duda que la nueva mayoría y la presidenta Bachelet quisieron atacar la desigualdad a toda costa, a tal punto de que en el fondo implementaron un conjunto de políticas públicas no muy bien pensadas y que han frenado la economía y han estancado la reducción de la desigualdad que se venía dando en los años anteriores. Entonces, la diferencia está en que nosotros lo que estamos proponiendo es asumir objetivos sociales importantes, devolver el dinamismo a este país, la capacidad de progresar, porque sin eso
tú lo sabes bien, Guillermo, si la democracia no crece, si el país no crece y no progresa, la democracia se transforma en un juego de suma cero, donde lo que ganan uno hay que quitárselo a los otros. Para que eso no se produzca, el país tiene que progresar, el país tiene que crecer y tiene que tener políticas sociales más robustas que le permitan, fundamentalmente a través de dos instrumentos, y con esto cierro, dos instrumentos resolver el tema de la desigualdad. Uno, el acceso al trabajo de los sectores más postergados. Hoy día los sectores más vulnerables, los jóvenes y las mujeres, tienen tasas de desempleo altísimas y tienen bajísimo acceso al mercado laboral. Y dos, la educación. Llevamos 2-3 años hablando de la propiedad de los colegios, de cómo se financian los establecimientos de educación, y no hemos hablado nada de la calidad de la educación. Pero, mientras la calidad de la educación sea tan desigual entre unos sectores y otros sectores, el tema de la desigualdad en el fondo no se va a resolver. Estos diagnósticos, ¿ustedes no les suenan a algo ya escuchado antes de cada campaña? El tema de reducir la pobreza, la desigualdad, o sea, todos tienen el mismo objetivo. Los objetivos son en general bastante permanentes. La pregunta es qué instrumentos uno utiliza. ¿A quién le ha ido mejor en esto? Lo que tú me estás diciendo, Gonzalo, es crecimiento para que haya empleo. Eso es una cuestión que nadie la discute, o sea, que estamos todos de acuerdo en eso, y por lo tanto no tiene nada de novedoso, ya dio lo que tenía que dar y hay que seguirlo trabajando. Sí, que no porque no sea novedoso no va a ser importante. Evidente, pero la pregunta es que eso ya lo hicimos. Mi pregunta original era, ¿qué de nuevo están proponiendo ustedes para resolver un desafío tan grande como la desigualdad? Tú dices crecimiento para que haya más empleo, está bien, pero hemos tenido muchos periodos de tasa de desempleo más baja que la actual. En los años 97 teníamos tasas de empleo más baja que la actual y la desigualdad no mejoró. Así que ese es un camino que está parcialmente, o sea, hay que seguirlo, estoy de acuerdo, pero el segundo tema tiene que ver con el tema de la igualdad de oportunidades en educación. Entonces, ¿cuál es el instrumento nuevo? Yo no lo veo. Solo una cosa, lo que pasa, muy cortito, de repente yo lo autocomplaciente de la concertación como que se pone autoflagelante y nos vamos a las pailas. La desigualdad en Chile es muy alta, sí, es muy alta. Pero también hay que reconocer, y en esto Guillermo lo sabe y hay que ser justo, en los últimos 15 años la desigualdad ha caído. No todo lo que nos gustaría, pero ha caído. ¿Y por qué? Cayó en toda América Latina. Sí, pero en Chile cayó 10 puntos el índice Gini, cayó de 0,58 a 0,48, que es la cifra actual. Y si tú lo mides por la encuesta de empleo de la Universidad de Chile, en el periodo de gobierno del presidente Piñera, y estos son datos precisos, la diferencia en los ingresos de los más ricos y los más pobres cayó de 20 veces a 12 veces. 12 veces sigue siendo muy alto y tiene que ser menor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Obviamente fortalecer esos instrumentos que yo ya mencioné, que son el acceso a la educación, la mejoría de la calidad de la educación y el acceso al empleo de los sectores más postergados. Las mujeres que están hoy día en los sectores más pobres de la sociedad, en la práctica no tienen acceso al trabajo. Hay instrumentos específicos, Guillermo, tú lo sabes, como por ejemplo el subsidio al empleo femenino, que hoy día es un buen instrumento, pero un instrumento que hay que fortalecerlo mucho ¿Pero más. ¿Eso ya ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera? Sí, lo que pasa es que esos instrumentos yo creo que hay que fortalecerlo mucho más. Lo mismo que el subsidio, por ejemplo, al empleo juvenil. Y ese subsidio, perdón la ignorancia, pero esos subsidios en este gobierno se retiraron. No, se han mantenido, sí, pero hay que fortalecerlo más porque hoy día están muy enfocados en sectores muy específicos de la población, hay que llegar a mucha más gente y hay que darle mayor fuerza y musculatura para que de verdad permitan que las mujeres accedan al trabajo. Cosas muy concretas, tanto que el sector de derecha de Piñera hablan de el tema de la estabilidad macroeconómica y qué sé yo, y cuando termina el gobierno de Piñera terminaron con déficit. Si la macroeconomía no terminó bien. Pero déjame terminar, no terminó bien. Si soy preciso. Soy exactamente preciso. No terminaron bien. Por lo tanto, tampoco es que la derecha de este país tenga la capacidad, así como por decirlo, mesiánica, para resolver los temas de macroeconomía. No lo ha hecho, no ha tenido esa capacidad. Segundo tema, para mí es clave. Cuando hablamos de gestión de políticas públicas, mira, se instala la gratuidad, la derecha la rechaza, avanzamos en gratuidad. Reitera la presidenta Bachelet el objetivo estratégico, lo reitera Guiller, gratuidad universal, vamos caminando en esa dirección. ¿Qué es lo que critica la derecha? Pero no fueron capaces de todo lo que habían planteado. Pero estamos avanzando con realismo, con decisión, con democracia, estamos avanzando. Ya empezó el proceso hacia la gratuidad universal. Y a mí me parece que esas son cuestiones que no se pueden ver solo como cuestiones que refieren a la desigualdad social, sino que también como tema de crecimiento, porque cualquier modelo económico serio en este universo, en este planeta del cual Chile es parte, ¿no?, sustenta el desarrollo del crecimiento, tanto que se habla de países de Escandinavia y de otros, sustenta su crecimiento en igualdad de acceso y en calidad de educación.
Oye, una pequeña... Entonces, yo diría, hablemos con realismo, no sigamos pegados a una arquitectura económica que ya simplemente ni en Chile ni en ninguna parte del mundo está funcionando, ¿no? Y ese es el desafío que estamos planteando. Yo creo que las caricaturas de pensar de que aquí se está... Mira, es complicado que algunos sectores grandes del empresariado hayan puesto como problema en Chile las reformas para asociar a inversión. Esa cuestión tiene que ver con algo que es netamente de politiquería baja. Una pequeña precisión a Juan Andrés, súper corta. Gonzalo Respecto Blume. a su comentario macroeconómico, el 2009, Guillermo me va a decir que fue por la crisis mundial, pero está bien, es un dato. El déficit fiscal en Chile, el déficit, yo no estoy citando cifras nada más, no se ponga nervioso. El déficit fiscal en Chile fue más de 3 puntos el déficit estructural. En el último año el gobierno del presidente Piñera cayó a 0.5% del PIB. Y ahora en la actualidad volvió a subir a 3% del PIB. Nos estamos endeudando nos estamos desfinanciando a razón de 8.000 millones de dólares por año. Respecto al tema de la igualdad de oportunidades, Juan Andrés, si tú quieres de verdad, y responsablemente, y espacio responsablemente, para que no crean que dije irresponsablemente, responsablemente está bien. Hacerte cargo del tema de la desigualdad, lo fundamental tiene que ver hoy día, y nosotros, Guillermo acá al lado está viendo el programa de gobierno, o las bases programáticas del presidente Piñera, lo fundamental está en la primera infancia. En la primera infancia, porque ahí es donde se producen las desigualdades de origen. Por lo tanto, lo que pasa es que usted apela mucho a la gratuidad universal. Nosotros estamos de acuerdo con que la gratuidad para los sectores que tienen hoy día menores ingresos se va a mantener. Pero lo que estamos diciendo es que la prioridad y el foco tiene que ir por otra parte, tiene que ir a la primera infancia. Porque hoy día la desigualdad nace y se empieza a agudizar en la primera infancia. Y ese es un tema central que yo creo que hay que hacer un acuerdo país. ¿Cómo aseguramos acceso universal y de calidad a la primera infancia? Es que no se opone, mira, las políticas públicas de gestión que se están desarrollando bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en este momento apuntan también en la dirección que tú planteas. No lo excluyen, al contrario. Lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer, y a mí me parece que es súper responsable, pero muy democrático, es generar una dinámica que permita de que se instale en todo el sistema educativo una lógica de igualdad, de calidad, pero también que no esté solo mirándose esto como un negocio que da alta rentabilidad, particularmente en el sistema superior. Entonces tenemos que hacer arquitecturas nuevas en ese terreno. Y vamos a tener que instalar y vamos a tener que decirle al gran empresariado, incluso yo diría una buena parte del que invierte, que no se va a ir, porque en ninguna parte se van por este tipo de cosas. Yo he mencionado el ejemplo boliviano, mucho más complejo que este. No se fueron con el gobierno de Evo Morales, las transnacionales energéticas, al contrario, se amurraron, pero después volvieron. Y volvieron en términos de referencia que le ha permitido, a la economía boliviana un trato nuevo, distinto, pero bastante interesante. Pero hablemos de Chile, si yo digo perfecto de que no le tengamos tanto miedo a sentarnos a la mesa con las grandes transnacionales, con los inversores extranjeros y decirle, miren, nuestros términos de referencia son estos, no queremos que se vayan, pero también busquemos fórmulas que permitan que este país pueda crecer en igualdad. Y yo creo que eso es factible de hacer. Juan Andrés, vamos a ir a comerciales, sí. Muy corto, yo creo que los objetivos los podemos compartir, pero yo creo que hay una diferencia sustantiva, Nosotros creemos que es mucho más justo privilegiar en educación la primera infancia, que es donde uno puede generar en verdad igualdad de oportunidad, y en materia de educación superior asegurar el acceso mediante un sistema solidario que permita el acceso a quienes tienen menos recursos y a quienes les va bien, a quienes egresan de las mejores carreras de educación superior, se les pida retribuir a la sociedad por el aporte que recibieron para poder acceder a la educación superior. Eso es mucho más justo y esa es una diferencia muy, muy de fondo. Pero el punto central de todo esto es que nosotros lo que creemos que las reformas, más allá de las intenciones que ustedes están proponiendo, también tienen que tener resultados. Y los resultados hasta ahora no han sido óptimos para Chile. Vamos a ir a comerciales. Solo un punto para quienes quieran leerlo. A mí me llamó la atención. La riqueza de los hogares chilenos creció 7,7% en el 2016 y solo el 7,3% del total se administra fuera del país. Esto es un reporte de Boston Consulting Group. Y no considera inmuebles, pero es un titular que llama la atención en medio de todo lo que estamos hablando. Vamos a ir a comerciales. Es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok.
de Volkswagen. Me ahogué, me trapiqué. Agua. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas. También recordemos que estamos con WOM y por cada plan puedes obtener un descuento adicional. Y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias con Futuro.cl. A la vuelta entonces seguimos con Juan Andrés Lago, Guillermo Larraín y Gonzalo Blumer. ¿Te la jugaste? ¿Montaste tu estudio de tatuaje y te siguen pintando el mono? Tranquilo, WOM está contigo con el power de los emprendedores. Pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En Compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con Futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok. Caja de 8 velocidades, ángulo de trepada en 45 grados, frenos ABS off-road y mucho más. Descúbrela en Volkswagen.cl. Volkswagen. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Te diste una ducha, te maquillaste, te fuiste a trabajar, pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Si al ir a un cajero automático sientes que no está diseñado para ti y escuchas un pensamiento que dice «No lo puedo usar», respóndele con un ¡Que nada te detenga! Bienvenido a BCI. Todos nuestros canales de atención accesibles para ti. BCI, el primer banco accesible del país. Debate radial. Especial del Diario de Cooperativa. Este jueves, a partir de las 8 de la mañana, los candidatos de Chile Vamos, por primera vez juntos, debaten y entregan sus ideas de cara a las primarias del 2 de julio. En directo para todo Chile. Sebastián Piñera, Felipe Cast, Manuel José Osandón. Debate radial. Jueves, 8 de la mañana. Especial del Diario de Cooperativa. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/elcid. Queremos ayudarte a cuidar tu auto y que manejes protegido. Por eso, contratando el seguro de auto Santander, ahora tienes nuevas y mejores asistencias, como la reparación de raspones de pintura y piquetes de parabrisas, recarga de batería a domicilio, chofer de reemplazo. Llevamos tu auto a revisión técnica y hasta puedes elegir el auto que quieres cuando el tuyo está en el taller. Para clientes y no clientes Santander. Cotiza, compara y contrata tu seguro de auto en santander.cl. Santander Seguros.
Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Banco Santander y Burger King informan a sus clientes que desde el 16 de mayo al 30 de junio podrán disfrutar de 2 combos Whopper medianos por solo 5.000 pesos. Pide este beneficio en todos los locales Burger King del país al pagar con tus tarjetas Santander. Infórmate más en santander.cl. Santander. 7 grados. 7 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Buenos días. Buen día. Vaqueano, por favor. ¿Cómo no? La ciudad cambia rápidamente. Volvamos a pensarla. Participa en la 6ª Conferencia Internacional Ciudad Reinvención Urbana, con los destacados expositores Janet Sadikhan y Brent Todrian. Martes 20 de junio, 8:30 en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Invita Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Las opiniones vertidas en este programa se agradecen. El primer café en Cooperativa continúa. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Giga y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y esta es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Con motor 2.0, turbo diésel, tracción 4Motion y más. Conócela en Volkswagen.cl y asegura tus ingresos de por vida con futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en renta vitalicias en confuturo.cl. Seguimos con Guillermo Larraín, encargado programático del Comando de Carolina Goich, con Gonzalo Blumen, el coordinador programático del Comando Sebastián Piñera, y Juan Andrés Lago, que es el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Al comienzo del programa estábamos hablando sobre los dichos de Jorge Burgos, que es el encargado ahora del Comando de Carolina Goich, a propósito de las declaraciones el viernes pasado de Carol Cariola, la vocera de la candidatura de Alejandro Guillé, cuando dijo, ¿no es cierto?, que el modelo que la concertación lo único que había hecho era administrar el modelo heredado de la dictadura en materia de desigualdad y política económica, en fin. Y él estaba muy molesto diciendo hay doble estándar. Tanto se molestaron por que Carolina Goich haya dicho diputada comunista a cargo de la vocería que se había izquierdizado Guillé. Jorge Burgos dijo que qué significa eso y que me gustaría que los presidentes del PPD, PS, directivas y senadores, muchos de los cuales fueron miembros responsables de esos gobiernos, le respondan a la vocera que fueron continuadores de la dictadura. Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, a ver qué le diría a Jorge Burgos, qué le respondería. Buen día, Álvaro. Muy buen día, Cecilia, un saludo a Gonzalo, Guillermo, Juan Andrés. Hola. Lo venía escuchando aquí en el auto porque me iba subiendo un avión para ir a Coyhaique, pero por razones climáticas fracasó el viaje, así que ya de vuelta desde el aeropuerto venía escuchando en la radio. Yo siempre cuando puedo escucho el café de Cooperativa y además me gusta escuchar a Cecilia Robaretti, con quien compartimos mucho tiempo. A ustedes también me gusta escucharlo, pero más a Cecilia. La manzana roja. A ver, hable un poquito más fuerte, Álvaro. A ver, pero ¿qué le diría a Jorge Burgos? A ver, en primer lugar, cuando se produjo la conversación entre los partidos de la nueva mayoría y la democracia cristiana nos planteó que estaban analizando concurrir con candidato propio a la primera vuelta, separado del resto de la nueva mayoría. El argumento que crimió la democracia cristiana fue que era necesario construir un dique de contención a la candidatura de la derecha, al conservadurismo. Y ellos creían que con una opción propia se podía construir de mejor forma este dique. Pero al día siguiente de la decisión de la Junta de la Democracia Cristiana, lo que hemos visto sistemáticamente es una candidatura que ha agredido a la opción más competitiva, con mayor proyección
del progresismo, que es la de Alejandro Guillé. Entonces, yo creo que ahí hay un contrasentido, porque el esfuerzo que debemos desarrollar es precisamente que el próximo gobierno sea un gobierno de cambio, de transformaciones, y no un gobierno que Pero Álvaro Elizalde, contéstele a Jorge Burgos. De nuestro país. Contéstele a Jorge Burgos. Pero estoy contestando a Jorge Burgos. Por no, pero cuando él dice que el esfuerzo principal, Cecilia, a mi entender, consiste precisamente en construir una alternativa que permita que Chile avance en justicia social, en profundización democrática, y eso implica, obviamente, que el próximo presidente de Chile sea alguien que represente las ideas del progreso y no quien quiere volver al pasado poniéndole marcha atrás al avance de Chile. Bueno, pero cuando Carol Cariola dice, ¿no es cierto?, que los gobiernos de la concertación administraron la injusticia, en fin, heredada de la dictadura, Jorge Burgos dice, ¿no es cierto?, que nadie dice nada sobre eso. ¿Qué significa? Muy buena pregunta, pero no olvidemos que la fortaleza que tuvo en su tiempo la concertación fue precisamente que era una coalición con enorme diversidad, pero tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo, en primer lugar, para recuperar la democracia. Yo tenía acuerdo para el plebiscito San Solo. Pero más allá de recuperar la democracia, en cuanto al modelo económico. Pero Cecilia, sobre lo mismo. Y por tanto, poníamos hincapié en los aspectos que nos unían. Obviamente, que en la nueva mayoría también hay matices y hay diversidad. Y esa diversidad le da riqueza a una coalición que es de carácter profundamente democrática, pero eso no obsta que nos tengamos que hacer cargo de los desafíos del presente. Ya. A ver, Guillermo Larraín. A veces se cree que, digamos, las recetas de hace 20 años son aplicables a Chile de hoy. Y afortunadamente Chile cambió. Álvaro. Cambió producto del proceso de reconstrucción democrática. Y hoy día, obviamente, los desafíos que tenemos son distintos. Y en lo que sí tenemos un acuerdo, yo diría, transversal, en primer lugar, en la necesidad de enfrentar con decisión la desigualdad, y en segundo lugar, en la necesidad de profundizar nuestra democracia. Ya. A través de Álvaro. Esto concluyó el domingo con un nuevo modelo de desarrollo que pase de una economía rentista e intensiva en la explotación y exportación de materias primas a una economía que sea capaz, en un mundo globalizado, de darle valor agregado a nuestras materias primas y, por tanto, pasar a una fase de desarrollo distinta, porque eso genera crecimiento sostenido en el largo plazo y mejores condiciones de vida para todos. Y ese es el desafío que tenemos. Álvaro Elizalde, si puede mejorar un poquito, acercarse más, está con manos. ¿Me escucha? ¿Está con manos libres? No, voy en el auto, pero puede que mi celular no sea de mucha calidad. ¿Cómo? Ya. Tiene que ir con manos libres, si no... No, voy manejando. No va a manejar. Estamos preocupados por tu seguridad. A ver, cortito, por favor, para que pasemos a otro tema. Guillermo Larraín. No, yo creo, Álvaro, que saludos primero. ¿Cómo está, Guillermo? Que hay una contradicción en tu argumento, porque en el fondo no tiene mucho sentido decir que hay una agresión cuando en realidad lo que hay es un intento por abrir un debate de ideas. La diversidad a la cual tú reclamas es una diversidad que nosotros evidentemente que nos agrada, nos parece que es muy útil que haya diversidad, en la medida que la diversidad se traduzca en que discutamos ideas. Entonces, hoy día tú argumentas que Alejandro Guillé es el candidato más competitivo, pero yo creo que ese es un argumento que no tiene sentido cuando uno dice tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en ese modelo de desarrollo nuevo que tú dices, porque cuando me dices que por un lado quieres cambiar la matriz productiva del país, nosotros estamos 100% de acuerdo. Cuando enseguida dices que se trata de una economía rentista, yo ya no estoy de acuerdo, porque creo que el rentismo tiene una connotación y te induce a políticas que son efectivamente bastante contradictorias. Entonces, me parece que es precisamente por esto es que tenemos que tener esta discusión, y no se trata de ninguna agresión, se trata simplemente de que pongamos las cartas sobre la mesa en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, para ver si que podemos hacer nuevamente un gobierno juntos. Yo entiendo tu planteamiento, Guillermo, pero tengo una diferencia, porque si hubiera declaraciones aisladas, uno podría decir, mira, aquí lo que hay es una intención por promover un debate democrático, contrastar ideas, y efectivamente que los ciudadanos se pronuncien respecto de esa idea. Pero aquí ha habido una serie de declaraciones de ya varias semanas, pronunciadas por la propia candidata de la Democracia Cristiana y por su entorno inmediato. Y estas tienen un tono común. El 90% de las veces refieren a críticas a la candidatura del candidato con mayor proyección del progresismo. Y el 10% se refieren a quien yo creo es el verdadero adversario en esta elección presidencial, que representa un proyecto de país distinto.
Y por tanto, no se trata de declaraciones aisladas, hay una actitud sistemática. Y eso es lo que nosotros hemos señalado que no contribuye al desafío que tenemos como país. Y no es expresión de la justificación que el Partido Demócrata Cristiano planteó para correr separado del resto, para tener una candidatura propia y no buscar un entendimiento con el resto de las fuerzas el debate de la nueva mayoría. El debate de idea, Álvaro, es absolutamente indispensable entre nosotros primero. Entonces me parece que centrar la atención o interpretar como agresión algo que debiera formar parte de una discusión seria, sana, profunda entre los partidos de la nueva mayoría, me parece que es desviar la atención. Nosotros estamos absolutamente a favor del debate. Vamos cerrando el tema. Sí. Gonzalo Blumel, ¿tú querías decir algo? Sí, un comentario muy corto, Álvaro. Lo que pasa es que todo esto se hubiera resuelto mejor si hubieran hecho primaria. No fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer una primaria. Hubiera sido un proceso quizás corto, doloroso, pero se resuelve bien. Candidato a unidad y salen todos ordenados. No tienen candidato común, no tienen lista parlamentaria, no tienen programa común. Y adicionalmente a mí me llama la atención, y esa es mi pregunta de algo que dice Álvaro, que tiene que ver con, en el fondo, consolidar los avances que se han impulsado en este gobierno y para no retroceder. Pero a la gente le preguntaron después del discurso del 21 de mayo, cuando la presidenta dice Chile está mucho mejor que hace 3 años, 67% dijo que Chile no estaba mejor, no estaba de acuerdo con esa afirmación, al punto que en la encuesta CEP, que salió hace poquito, la percepción de estancamiento está en un récord en Chile en casi 3 décadas. Entonces, no me calza el diagnóstico con el instrumental quirúrgico que quieren aplicar. Ni con nada más, ni con lo que están haciendo como coalición. Yo creo que son temas distintos. Primero, Gonzalo, yo venía escuchándote en el auto delante y me generó alegría que tú ahora valores la concertación, porque ustedes sistemáticamente durante 20 años dijeron que la concertación era lo peor que le podía pasar a Chile. Y ahora, cuando estamos en nueva mayoría, dicen lo mismo. Es probable que en 10 o 15 años más digan, oiga, que bueno que gobernó la nueva mayoría y cuánto avanzó Chile. Y nuevamente cambien de opinión. Así que en ese sentido, me parece que lo que nosotros estamos haciendo va a ser finalmente valorado por los ciudadanos. El esfuerzo fundamental, generar condiciones para el crecimiento sostenido de nuestra economía, que haya desarrollo integral, que el progreso llegue a todos los hogares, y eso también implica enfrentar con decisión de la desigualdad. ¿De qué forma? Lo hemos hecho durante estos años. Gratuidad en la educación. Y hay ahora un candidato que la está poniendo en duda. Pretende un derecho social que se ha conquistado durante estos años, eventualmente no se consolide en el tiempo. Bueno, respecto a eso se tienen que pronunciar los chilenos. De eso y muchas cosas más. Y por eso no me cabe duda que la candidatura de Alejandro Guillet tiene opciones de triunfo y estamos trabajando para garantizar que Chile progrese y reitero que los frutos del proceso lleguen a todos. Álvaro, entonces, los dichos de Jorge Burgos, y la interpelación que hace a propósito de las declaraciones de Carol Cariola, ¿no es cierto? Que ella, la presidenta Bachelet, inició un proceso que es inédito en Chile después de la dictadura. Esos 25 años de democracia fue precisamente el continuismo de muchos gobiernos que lo que hicieron fue administrar la desigualdad, administrar el modelo, incluyendo el primer gobierno de Bachelet. Y eso es lo que generó la molestia de Jorge Burgos, y dice, pero ¿cómo? Quienes están en esa coalición y que fueron parte de esos gobiernos, ¿qué dicen? Cecilia, perdón, y eso es una crítica directa a Álvaro Elizalde, que fue parte de esos gobiernos y cumplió un rol muy destacado. O sea, me pregunto si asume eso como una autocrítica. Pero obviamente, si es de lógica elemental, que tenemos diagnósticos distintos de lo que ha acontecido en Chile, pero tenemos también una voluntad común respecto a los desafíos que hay que enfrentar hoy. El Partido Socialista fue parte de la gesta de recuperación democrática y fue parte de gobiernos que generaron condiciones para reducir la pobreza, generar crecimiento sostenido en nuestra Entonces economía, no coincide con Carol Cariola que fue un continuismo. Obviamente que nosotros hacemos una valoración de lo que se hizo, pero al mismo tiempo somos autocríticos respecto de lo que no se hizo. Pero Álvaro, ¿coincide o no? Los países mejoran en la medida que efectivamente se van haciendo cargo de los nuevos desafíos. Lo más importante, Chile cambió. Yo siempre esto lo he señalado, y como Chile cambió, los desafíos que hoy tenemos son distintos. Bueno, muy bien. No nos contesta la pregunta. No, si está contestando. Si coinciden que fue continuismo o no. Reitero lo que he señalado en términos que efectivamente hoy día tenemos desafíos que son distintos. Y les recomiendo, por si no lo escucharon, les recomiendo leer el discurso de Alejandro Guillet el día domingo. Es un gran discurso. Eso es lo que le quería preguntar. Da cuenta de los desafíos del Chile de hoy. Da cuenta de los Chiles de hoy. Dejémoslo a los historiadores que evalúen lo que pasó hace 20, 30, 40 años atrás. El discurso de Alejandro Guillet, sus propuestas dan cuenta de lo que debemos hacer hoy para construir una mejor sociedad. Y en eso tenemos consensos profundos
en la nueva mayoría. Sí. Bueno, pero ahí está una respuesta hacia el futuro, pero no una respuesta sobre si fue continuismo de la administración de la desigualdad o no. ¿Qué es lo que está esperando la democracia cristiana que se pronunció? No, la tiró para el córner. Álvaro Elizalde fue clarísimo. Pero bueno, pero ¿se entiende? Claro. Sí. O sea, yo entiendo que está diciendo que sí, que es una equivocación. Ya, ok. Mire, yo no voy a hacer el juego, y reitero, a una estrategia que tiene por objeto posicionar una candidatura golpeando a el liderazgo con mayor proyección del progresismo chileno, que es el de Alejandro. Muy bien. Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, muchísimas gracias. Breve, porque tenemos que seguir acá el primer café. Todos levantan la mano porque quieren hablar. Guillermo Larraín dice que le quedó claro la respuesta de Álvaro Elizalde. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Álvaro. Chao, saludos. Abrazo, presidente. Maneje con cuidado. Abrazo. Si no está manejando. Muy claro, fue muy claro. Ya, a ver. Los prejuicios de Gonzalo son muy grandes. Sí, él dice. Sí, así es. ¿Sigue acá? No, ya cortó. Fue claro la ambigüedad, es decir, él está diciendo que él es partidario de lo que hizo el gobierno de la concertación, pero no está reconociendo la crítica que yo creo que es muy fuerte. O sea, que te digan que tú estuviste en un gobierno que tenía una aspiración transformadora a la sociedad chilena y que lo que hiciste fue en realidad administrar lo de la dictadura. Yo creo que eso ameritaba una tampoco es que tampoco es lo que Carol Cariola planteó. Lo que aquí está en juego es, yo vuelvo a insistir, porque mira, yo no sé por qué no hacemos un esfuerzo, te lo digo humildemente, de terminar con las cuñitas, los quiñazos, y vamos a los temas de fondo. El tema de fondo, para mi gusto, es que Chile requiere un nuevo modelo de desarrollo, una nueva política económica. Juan Andrés, ya lo dijiste al comienzo. Sí, pero Cecilia, pero es que lo que pasa es que cuando Jorge Burgos plantea esto, como lo dice, está tratando de hacer una asociación que no es el tema esencial. Bueno. No es el tema de fondo. Miremos el futuro. Veamos, Gonzalo Blumel, sobre la cantidad. Mañana hoy comienza la franja. Hoy día comienza la franja, mañana salvo la nueva mayoría que no tiene primarias, por lo tanto no tiene franja. No, sí tiene franja, una larga y larga franja. Hay una polémica respecto a lo anoche en televisión. Sebastián Piñera habló de muchísimos temas, y entre otros sobre la responsabilidad de Pablo Longueira en el caso Soquimich. Él dijo, no está aprobada la responsabilidad, que está en manos de la justicia, y en la arista royalty del caso Soquimich. Y él fue ministro, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera. Dijo que no está aprobado, que está en la justicia, y se le insiste en cuanto a si había una responsabilidad ética, ¿verdad?, sobre lo realizado, y tampoco se pronunció. Él dijo, cuando se discuten las leyes, todas las partes interesadas participan e intervienen. Esto es parte del proceso legislativo, como respuesta a estos famosos mails. Espero que Gonzalo Blumel lo comente. Sí, lo primero que yo quería decir es felicitar a ver si va a ser lo primero es felicitar a los medios de comunicación por el trabajo que han hecho en materia de escrutinio de los candidatos a las elecciones primarias. Yo creo que ha sido un aporte para el país poder conocer qué piensan los distintos candidatos y qué piensan sobre todas las materias. No ha sido fácil, los ejercicios han sido muy exigentes, lo conversábamos antes de entrar acá, y es una pena que la nueva mayoría no haya participado del proceso, y esperamos que para la primera vuelta ya puedan estar sus candidatos, si es que tienen dos, o un candidato si es que tienen uno o una, participando de estos procesos de escrutinio democrático que son buenos para Chile. Sí participan, ¿eh? Sí están invitados a los programas. Fue al sillón de Pedro, pero eso es una cosa muy relajada. También. Claro, si el punto es someterse a un test de periodistas muy exigentes sobre las más distintas materias. Y creo que la gente se ha podido formar una buena opinión, o sea, buena o mala opinión, pero se ha podido formar una opinión respecto a las capacidades y cualidades de los distintos candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Respecto al tema que tú me señalas, Cecilia, yo creo que lo que hace el presidente Piñera es hacer un planteamiento muy de fondo, que en Chile hay algo que se ha venido perdiendo, que es la presunción de inocencia en el Estado de Derecho como valor central, digamos, de cómo se organiza, digamos, las garantías democráticas. Es un poquito el punto. Oye. Sin duda que las personas para que en el fondo sean culpables de algo, tienen que pasar por un proceso formal, judicial. Qué bueno que Gonzalo lo diga. Pasar por un proceso
en el cual en el fondo se conocen los antecedentes y después la justicia. Claro, el problema ¿Sabes lo que pasa? Para terminar el punto, ¿sabes lo que pasa cuando tú en el fondo te saltas eso y empiezas, digamos, a emitir juicios de valor sin tener mayor antecedentes de fondo? Al final, estoy de acuerdo el debate democrático se empieza a deteriorar. Y sobre todo cuando pasa, por ejemplo, cuando lo hemos conversado antes, cuando se hace uso, no en este caso, en otros casos, del Poder Judicial como una herramienta de persecución política. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo de Gonzalo y que por favor la derecha de una vez por todas sea coherente y consecuente, porque a Hugo Gutiérrez lo crucificaron, Reisenberger dijo cualquier cosa de él, Coloma, cualquier cosa, y ocurre que ahora todas las querellas que presentaron están siendo rechazadas por tribunales de justicia. Yo pediría por favor que en horas de esta mañana, en función de lo que tú señalas, Gonzalo, la derecha cumpla con efectivamente respetar lo que tú dices. Estimado Juan Andrés. Porque ocurre de que, en este caso en particular, a un diputado de la República que hizo lo que puede hacer cualquier persona en este país, no como diputado, como ciudadano, apelar a la Administración de Justicia, y ocurre que se le fueron por querella y todas las querellas han sido rechazadas por los tribunales. Bueno, nos quedan todas, muy no poquito, solo nos quedan 2 minutos, una palabra. Acaban de poner un par de querellas en Iquique, fueron declaradas admisibles y hoy día está imputado. Le pusieron otras nuevas, pero todas las que estaban presentadas fueron rechazadas. Yo creo que la gente por ya se la formó, UDI, por Renovación Nacional, por el PRI, yo creo que la gente ya se formó una opinión respecto a la conducta y actitud parlamentaria. Entonces quiere decir que usted no cree en la Administración de Justicia, porque usted recién estaba diciendo de la presunción de inocencia. Por supuesto que sí. Ahora, Carolina Goich se refirió al tema de lo que pasó ayer en el Parlamento, dijo que lamenta cómo la derecha le dice que no a las regiones. Teníamos aquí la posibilidad de no de cumplir un compromiso nuestro, sino un compromiso con la descentralización, dar un paso sustantivo en algo que nos plantean en cada una de las comunas y regiones. Todo esto porque se rechazó en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, ¿no es cierto? La Otro portazo. Que no se puedan hacer que no se Elección hagan de las elecciones regionales. de gobernadores regionales en este Pero además año. la UDI había presentado, un diputado había presentado ya un recurso que van a la inconstitucionalidad. Ahora, ¿ustedes creen que esto todavía tiene posibilidades de sobrevivir ahora que va al Senado, después a comisión mixta, Guillermo? Pero yo me imagino que en el Senado esto se puede revertir, espero que así sea. Nosotros estamos ultra comprometidos con avanzar en esto, en esta ley. Ahora, la derecha votó totalmente en contra, pero hay que decir que también un par de diputados radicales votaron en contra. Entonces, yo creo que acá el senador Guillé tiene que ejercer su liderazgo. Tiene que ejercer su liderazgo y ordenar. Y Yanna Proboste. Y en el Senado se van a oponer también los senadores de la nueva mayoría. Radicales. Pero Farías PPD. Pero él está hablando de dos diputados radicales. Los radicales. Yo creo que acá es súper importante mantener una línea argumental. Sí. Esto es importante, dar señales súper claras de descentralización. Este es un proyecto que va en ese sentido. Sabemos que hay cosas que ustedes han criticado, que la derecha ha criticado. Algunas de esas cosas creo que son admisibles y para eso está el Parlamento, para que debata esas ideas y les dé solución. Pero lo que no podemos hacer es no avanzar en esta dimensión. Ahora, la vocera dijo lo que ha sucedido, ayer lo dijo, hoy día en el Congreso, es que la derecha le ha notificado al país que no cree en la descentralización y en la capacidad que tienen las regiones para elegir a las autoridades que los representa. Gonzalo Blume. No, un cantinfleo total, pues sí, lo que estamos discutiendo es la fecha en que parten las elecciones. Oye, está tan hecho esto tan a la rápida y tan poco pensado que, por ejemplo, para que la gente sepa, los independientes no van a poder postular a los cargos de gobernadores regionales, porque para que la ley se pueda aplicar eventualmente en esta elección, tiene que estar aprobada antes de agosto. Sí. Va a salir del Parlamento en julio, a comienzos de agosto eventualmente. Entonces, ¿qué independiente va a tener tiempo para juntar firmas para poder en el fondo postular al cargo de gobernador regional? Esa es una demostración de los problemas que tiene. Otro ejemplo. Estamos hablando de elecciones. Lo atrasamos, más válido este argumento. No, pues sí, lo que pasa, Guillermo, es que nosotros lo que decimos que hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Hoy día no sabemos las funciones y atribuciones que van a tener los gobernadores regionales, porque el proyecto de ley que establece las atribuciones no está aprobado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que se haga bien, que se haga una buena reforma. Todos dicen lo mismo, que educación que se haga bien, que en salud que se haga bien. Por definición uno espera que las políticas públicas se hagan bien. Pero Gonzalo, pero es que para eso está el Congreso. El Congreso se juega con la región. El Congreso no es un depositario donde viene el gobierno y tira una ley. El Congreso está para mejorar los dificultades, los defectos que pueda tener la ley que ha sido enviada por el Congreso, por el gobierno. Entonces, si es que en realidad hay voluntad por avanzar,
Entonces pónganse de acuerdo, yo creo que eso es el argumento que tú estás dando me parece que es perfectamente razonable. Entonces, que se pongan de acuerdo y que trabajen para sacar esta ley pronto, pero lo que no podemos hacer es decir, nosotros atrasamos la aprobación, votamos que no, y producto de eso la ley se atrasa y producto de eso tu crítica es verdadera. Están con la calculadora porque están rechazando porque saben que pierden. Están con la calculadora, bueno, si todo están, si esa es verdad. Esa es la verdad, pero el problema es la calculadora. Pero hay que hacerlo bien. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hacer reformas mal hechas es jugar con la expectativa de la gente. Gobernadores regionales, la derecha pierde. De acuerdo. Bueno, Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín, Juan Andrés Lago, muchísimas gracias. Que les vaya bien. Muchas Gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Súbete ahora a la nueva Amarok de Volkswagen. Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Leila Zapata, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Vamos de inmediato hasta el Centro de Justicia, la Fiscalía Centro Norte, porque a esta hora declara como imputado